Muy buenas noches, profesor. Mi primer personaje relevante a tratar será Sócrates. Primera frase. Un hombre honesto es siempre un niño. ¿Qué quiere decir esta frase? Para Sócrates, la honestidad se asemeja o se relaciona mucho con el modo en que los niños siempre se hacen las preguntas. Y claro, porque al pensamiento político de Sócrates, su pensamiento político de Sócrates era ser moral, ser ético y la virtud. Por eso él pensaba mucho en la honestidad, porque ese era uno de los valores primordiales para un hombre. Segunda frase. Una moral que se basa en valores emocionales relativos es una mera ilusión. Sócrates constantemente estaba en conflictos con los sofistas y creía que la moral creía que la moral debía estar fundamentada en principios, más en bienes asentados racionalmente. Es lo que la frase quiere decir. Y pues claro, para el pensamiento político de Sócrates siempre se tenía que basar racionalmente. Un hombre racional sabía diferenciar de lo que estaba bien y lo que estaba mal. Tercera frase. Soy ciudadano de Atenas o de Grecia, sino del mundo. Para Sócrates, sus pensamientos no lo quería solamente compartir con su gente de alrededor o con la gente con la que con una ciudad que sea mínima no la quería compartir, sino él quería que sea una moral universal. Quería que se compartiera con lo que más se pudiera. Y claro, en su pensamiento de política, en el pensamiento político que tenía Sócrates, no cerraba ¿cómo decirlo? No cerraba su intelecto a las demás personas, sino que lo quería compartir para todo el mundo. Quería que su forma de democracia se expandiera universalmente, no solo en pequeñas ciudades, que sean Atenas o Grecia, sino universal. Su manera de que se vea la política democrática, que sea universal. Cuarta frase. Si yo me hubiese dedicado a la política, habría muerto hace mucho. A Sócrates ridiculiza la lógica en que opera la política. Es un filósofo que él relacionaba con las apariencias y con los intereses ocultos. O sea, para su pensamiento político de Sócrates, la política más se burlaba de la política porque más miraba como si no miraba intereses en ayudar a las personas, sino miraba a que la política era un interés propio, o sea, solo se preocupaba en sus intereses, en los de nadie más, solamente sus intereses. Y para Sócrates eso no está bien, porque para él más que nada está la honestidad, la virtud y la ética. Lo que él tenía que hacer era el bien a los demás, no hacer bien a los demás sin hacer daño a terceros. Esa era otra de sus frases también. Quinta frase. No puedo enseñar nada a nadie, solo puedo hacerles pensar. Claro, porque su sistema de pensamiento de Sócrates consistía en no enseñar nada a nadie, sino que los demás descubrieran cada uno de los conocimientos. Claro, una de sus estrategias, que se podría decir políticas de Sócrates, era hacerse pasar por un ignorante, si se podría decir, que no sabía nada y hacía que las mismas personas llegaran a conclusiones. Preguntaba ciertas preguntas y las personas llegaban a una conclusión. Ellas mismas descubrían sus conocimientos, descubrían el porqué. Y ese fue uno de los pensamientos políticos que Sócrates tuvo. ¿Cómo Sócrates influye en la política de su época? Sócrates influye mucho en su democracia. ¿Por qué más en la democracia? Porque él junto a sus discípulos se preocupaban de cómo los sofistas, de cómo los demagogos de esa época lograban persuadir a la gente, pero para un engaño, para un interés, que los sofistas, los demagogos buscaban un interés propio, sin ayudar a los demás. Solo buscaban un interés propio, no le importaba. Y para Sócrates eso no era lo correcto. Como ya lo dijimos, Sócrates más se valía por la virtud, por la honestidad y por la ética. Esas son sus más razones. Por eso su influencia política de su época fue la democracia. ¿Cuáles son los conceptos claves que ¿cuáles son los conceptos clave que promovieron? Sócrates
dio ejemplos de definición y generalización de conceptos éticos, como por ejemplo el coraje y la justicia. Segundo personaje relevante, Platón. Primera frase. El, objeto, el objetivo de la educación es la virtud y la meta de convertirse en un buen ciudadano. Para Platón, la educación, lo que quiere decir esta frase es que para Platón la educación tiene una función social clara. Y claro, porque para su pensamiento político de Platón, Platón explora temas de justicia, de moralidad, de educación, de política y de naturaleza humana. Por lo cual, para Platón, una persona instruida era las personas que podían gobernar. Segunda frase. La buena decisión se basa en conocimientos, no en números. Y claro, para su época tal vez estaba más, tal vez para la época en que vivía Platón los números estaban un poco más valorizados, pero él creía en un gobierno aristocrático de filósofos. ¿Para qué? Para que puedan alcanzar la justicia y la felicidad. Tercera frase. La ignorancia es la semilla de todo mal. Como ya dijimos, bueno, lo que significa la frase para Platón, el bien y el mal estaban equilibrados con la sabiduría y la ignorancia precisamente. Como ya dijimos, para Platón la educación era lo más primordial. Por eso, para su pensamiento político de Platón, alguien que era ignorante no podía gobernar, alguien que no podía razonar por sí solo, que no pensaba, era una persona que estaba destinada al fracaso. Tercera frase. La sabiduría se convierte en mal si no se apunta hacia la virtud. Lo que quiere decir esta frase es que para qué se utiliza la sabiduría también cuenta desde la perspectiva de la ética. Y claro, una persona para su pensamiento político de Platón eran la justicia, la moralidad, pero sobre todo se tenía que tener una ética para que no se pueda corromper, para que una persona no busque solo sus propios beneficios, busque una equidad entre todo el mundo, porque como sabemos Platón era discípulo de Sócrates. Y bueno, en algunos aspectos seguía la misma idea que Sócrates, en algunos aspectos no. Quinta frase. La buena fe es el fundamento de cualquier sociedad. Esta frase lo que quiere decir es que esta frase de Platón quiere decir sobre los afectos que mantiene una persona hacia una sociedad. Y claro, uno también de los pensamientos políticos de Platón es la empatía, la solidaridad que tú tenías hacia otras personas. No pensar, ahí entra nuevamente lo de no pensar en tu propio bien, de preocuparte en los demás. Otra de los pensamientos que seguía de Sócrates. ¿Y cómo influyó en la política de su época? Bueno, Platón era en este sentido muy diferente a Sócrates, ya que Sócrates estaba en contra de los sofistas. Bueno, batallaba a cada rato con los sofistas, con personas que persuadían al pueblo, pero no, para Platón no solo bastaba a los políticos que debían convencer al pueblo, a los ciudadanos, disculpe, sino que también tenía que forzar a los ciudadanos, persuadir y llevarlos en contra de su voluntad. Tal vez en ese sentido no seguía a Sócrates en su pensamiento. ¿Y cuáles son los conceptos clave que promovió? Platón sostenía la idea para toda la realidad, tanto física, matemática, estética y moral. Tercer personaje relevante, Aristóteles. Primera frase. Un estado es gobernado mejor por un hombre bueno que por unas buenas leyes. ¿Qué quiere decir esta frase? Que es mejor un mandatario honesto que unas leyes buenas. Y claro, para su pensamiento político de Aristóteles,
era mejor una persona, porque Aristóteles más su papel central era la de la ciudad, una ciudad virtuosa y la felicidad, una ciudad que sea virtuosa y que con esa ciudad obtengas virtud y felicidad. Claro, que el que estaba más apto para dar esas características era un mandatario honesto. Segunda frase, el hombre es por naturaleza un animal político. Quiero decir que las personas tenemos inquietudes políticas desde siempre. En su pensamiento político de Aristóteles, la persona es un animal político porque razona, porque piensa y reflexiona, porque razona. Sabe diferenciar de lo que es bueno y lo que es malo. Tercera frase, la ley es razón libre de pasión. Esto quiere decir que la ley está hecha más con el cerebro que con el corazón. Y claro, hay una diferencia acá se va a tomar una diferencia de Platón. Platón un poco más utilizaba lo que eran los sentimientos, pero Aristóteles no lo toma tanto de ese modo, sino que Aristóteles toma más un gobierno centralizado, donde haya leyes más justas, pero un gobierno, tal vez por eso implanta formas de gobiernos, para que sea más centralizado, más que haya leyes justas, porque al ser sucesor, al ser alumno de, de Platón, sigue también las mismas cualidades que Sócrates, los mismos pensamientos, por eso pide unas leyes justas y todo eso. Cuarta frase, no siempre es lo mismo ser un buen hombre y un buen ciudadano. Los grandes filósofos griegos teorizaron ampliamente acerca del concepto de bondad y también de ciudadanía. Claro, su pensamiento político de Aristóteles era tener por así decirlo, una utopía, ¿verdad? Porque la ciudad para él iba a ser el desarrollo pleno del hombre, o sea, la ciudad era el desarrollo pleno en la cual todo se vivía en virtud, en felicidad, más una ciudad debería dar felicidad, pero claro, en una ciudad nunca se sabe uno que puede corromper y uno que puede llevar a la prosperidad a la misma ciudad. Quinta frase, no hace falta un gobierno perfecto, se necesita uno que sea práctico. Lo que necesita el pueblo es que el gobierno funcione en base a sus necesidades. En ese pensamiento político de Aristóteles, tal vez por eso crea demasiados tipos de régimen y ciudadanía. Crea la monarquía, de la monarquía nace la tiranía, de la aristocracia la oligarquía, de la república la democracia. Busca uno que tal vez se centre en el bienestar del pueblo, uno lo que necesite de ver a los ciudadanos. Tal vez algunos gobiernos estaban más implantados que otros. Bueno, tal vez para un tipo de ciudad se necesitaba un tipo de régimen. La monarquía, por ejemplo, era muy buena para pequeños regímenes, pequeñas ciudades que iban en crecimiento. Algunos con la aristocracia, algunos con la república, pero se adecuaba a la ciudadanía. ¿Y cuál es el aporte a cómo influyó en la política de su época Aristóteles? Él define como comunidad política y lo compara con otros tipos de comunidades como la familia o el pueblo. ¿Y qué promueve Aristóteles? Bueno, Aristóteles desarrolla teorías de virtudes y divisiones entre ellas. Enfoca la teoría como medios extremos sobre cualquier virtud. Cuarto personaje relevante, Polibio. Primera frase, la mejor forma de gobierno es la que comprende la monarquía, la aristocracia y la democracia. Su pensamiento político de Polibio era el que era capaz de gobernar, el que era capaz de gobernar era aquel que podía tener o entendía o comprendía las tres formas de gobierno más importantes de esa época: monarquía, aristocracia y democracia. Teorías de gobierno, claro, cada una es diferente a las demás. Cada uno también va a diferentes tipos de ciudades a las que se acomoden o se adecúen. Segunda frase, la monarquía degenera en tiranía.
la aristocracia en la oligarquía y la democracia en violencia y anarquía. Bueno, para Polibio, estas formas de gobierno se deben a un tiempo debido a la corrupción interna, la monarquía a la tiranía, la aristocracia a la oligarquía y la democracia a la oclocracia o a la tiranía. Cada una por problemas, como se dice, por problemas internos. La monarquía ya no, se vuelve a un gobierno donde ya no hay leyes, un gobierno donde no hay leyes. La aristocracia ya no es un gobierno de uno solo, ya va a ser gobiernos de... La oligarquía se vuelve un gobierno ya de más, de uno solo ya no, de más personas. La democracia se vuelve oclocracia o tiranía en un mundo donde ya no, donde las leyes no van, donde no hay, ya no toman los pensamientos de otros, donde ya las sugerencias de otros ya no se toman. Tercer pensamiento. No hay testigo tan terrible, acusador tan potente como, como la conciencia que mora en el seno de cada hombre. Quiere decir que no importa las acciones que hacemos, no importa si las acciones que hagamos tengan una consecuencia más adelante, siempre tendremos el remordimiento, como dice la frase, quemándonos por dentro, un remordimiento que nos carcome, por así decirlo. Cuarta frase. En la guerra debemos contar siempre con los golpes del azar y con las acciones que no pueden preverse. Bolivia ya vivía en ese momento, en un momento en el cual había constantes conflictos por los momentos en que los tipos de gobierno ya se acentúan o se crean los tipos de gobierno, ya va a haber tipos de conflictos. Por eso esa frase, en la guerra debemos contar siempre con los golpes de azar y con los accidentes que no pueden preverse. Hay que estar listos para todo en cualquier momento, aún para los accidentes que podemos estar preparados. Quinto, un buen general no solo ve la manera de conseguir la victoria, sabe también sabe cuándo esta es imposible. Como ya lo dijimos, Bolivia vivía en un momento donde había guerras, conflictos, enfrentamientos, puede ser tal vez por los tipos de gobierno, tal vez por eso. El Bolivia más se centraba en lo que era tal vez en los tipos en los tipos de guerras. Por eso en su frase, un buen general no solo ve la manera de conseguir la victoria, sabe también cuánto es imposible, o sea, sabe en qué momento se puede aprovechar la situación y en qué momento se debe de retirar. No es perder la batalla, sino retirarse con astucia. Bueno, ¿y cuál es en Bolivia? ¿Cuál es cómo influye Polibio en la política? Pues bueno, él describe una teoría. Bueno, él describe la teoría de regímenes políticos. Es más conocida por la obra de Polibio. La teoría se basa en un régimen político que tiende a degenerarse. ¿Y cuáles sus conceptos claves que los promovieron? Bueno, para Polibio, Polibio estaba más centrado en los conflictos, ya sean internos o externos. Polibio lo que quería hacer era pretender abarcar todos los pueblos del Mediterráneo, uniendo acontecimientos, sucesos, etc. Quería unificar zonas, quería que Roma esté unificada. Por esto Polibio, su tema central es la conquista de Roma. Por eso de Polibio el tema central es la conquista a Roma. Quinto personaje relevante, Tulio de Cicerón. Primera frase, que las armas se dan a la tonga. Esta frase dice que las armas son más poderosas, que las leyes son más poderosas que las armas. Claro, para Tulio Cicerón se puede ver en su teoría Virtud y el Deber, donde acá explora temas como la moral, ética y también cómo llevar una vida más ética. Y en un lugar, en una sociedad donde tengan esas cualidades,
Es un lugar donde hay felicidad, donde las leyes son más poderosas. Y las leyes, al ser más poderosas, se convierten en un arma poderosa. Segunda frase. Somos esclavos de las leyes para poder ser libres. La ley debe ser igual para todos los hombres. Ya depende de los gobernantes para que ésta sea justa. Bueno, Cicerón tiene pensamientos o enseñanzas de Platón, Aristóteles y algunos estoicos, por lo cual ya no se preocupa en su bien, o no busca un beneficio suyo, sino busca beneficio de todos los demás. ¿Y cómo lograr esto? Que los gobernantes den leyes equitativas, que no beneficien a unos o a unos cuantos, sino a todos, que sea equitativo. Tercera frase. No existe ninguna justicia si a cada uno no le está permitido poseer lo suyo. Bueno, desde tiempos desde tiempos de romanos ya existía la propiedad privada, pero es un aspecto relevante porque hasta el día de hoy seguimos con la propiedad privada. Cuarta frase. No hay nada más injusto que buscar premio en la justicia. Bueno, la justicia no reconforta al oprimido o perjudicado, pues este actúa de una forma con el agresor, cuando causando quizás malestar en la contraparte. Quinta frase. La ley es, pues, la distinción de las cosas justas e injustas expresada con arreglo a aquella antiquísima y primera naturaleza de las cosas. Bueno, en esta definición es cómo nos explica Cicerón cómo entendía la ley. Bueno, sabemos que la ley él la entendía de una manera de virtud, de moral, de vida ética, de honestidad, más que nada, en la que haya equidad. Él más por influencia de las enseñanzas de Platón, Aristóteles y estoicos. Bueno, ¿y cómo influye en la política? Bueno, ¿cómo influye en la política de su época? Él es el fundador de la ciencia del derecho y es considerado el más importante filósofo romano. Y bueno, ¿y cuáles son los conceptos clave que promovió Cicerón? Bueno, Cicerón insiste en la fraternidad, se logra por la semejanza de costumbres,